Mi hermano vivía gratis con su familia en casa de mis padres, pero yo pagaba $800 de renta. Cuando quisieron mis ahorros para su negocio, desaparecí sin avisar, y ahora ellos están quebrados mientras yo próspero. Tengo 22 años. Estudio diseño de software en la universidad, trabajo medio tiempo como desarrollador junior, y hace como 3 meses tomé la decisión más difícil de mi vida, que fue básicamente irme de la casa de mis padres en secreto mientras ellos no estaban. Sé que suena extremo, y créeme que nunca pensé que llegaría a ese punto. Pero cuando te explique todo lo que pasó, vas a entender por qué fue la única opción que tenía. La cosa es que yo siempre fui el hijo responsable, ya sabes, el que hacía todo bien, sacaba buenas calificaciones, nunca me metía en problemas, y aún así era como si fuera invisible para mis padres. Mi hermano Derek, que es un año mayor que yo, siempre fue el favorito, y eso no es solo mi percepción ni nada de eso, era obvio para cualquiera que conociera a mi familia. Derek podía hacer lo que quisiera, y mis padres siempre encontraban la manera de justificarlo o de hacerse de la vista gorda, mientras que yo tenía que probar constantemente que merecía, aunque sea un poco de su atención. Cuando cumplí 18 y entré a la universidad, mis padres me dijeron que si quería seguir viviendo en casa, tenía que pagar renta, lo cual honestamente me pareció razonable. Ellos dijeron que era para enseñarme responsabilidad y prepararme para el mundo real, y yo estaba de acuerdo con eso. Empecé a pagar $550 al mes, lo cual no era barato considerando que estaba estudiando tiempo completo y trabajando medio tiempo como desarrollador junior ganando apenas lo suficiente para cubrir eso, mis gastos personales, y tratar de ahorrar algo para el futuro. Mi plan siempre fue juntar suficiente dinero para eventualmente abrir mi propio negocio de tecnología, tipo una startup pequeña, y cada dólar que ahorraba lo veía como un paso hacia esa meta. Vivía súper ajustado. La verdad, compraba la comida más barata, nunca salía de fiesta como mis compañeros de la universidad, y básicamente sacrifiqué toda mi vida, social, para poder pagar la renta y ahorrar aunque sea un poco cada mes. Mientras tanto, Derek se casó cuando tenía como 21 años, con una chica que conoció en un bar, y tuvieron 2 hijos casi inmediatamente. Derek nunca terminó la universidad. Trabajaba en empleos temporales que duraban máximo 6 meses antes de que lo despidieran, o él renunciara porque el jefe era un idiota, o sus compañeros eran unos envidiosos. Siempre tenía una excusa diferente. Su esposa tampoco trabajaba. Decía que tenía que quedarse en casa con los niños, lo cual está bien, pero ellos básicamente vivían de préstamos de mis padres que nunca devolvían. Yo veía esto pasar una y otra vez. Mis padres le prestaban dinero a Derek para el alquiler, para la comida, para lo que fuera, y él nunca les pagaba, pero ellos nunca le decían nada. Si yo me atrasaba aunque sea un día con mi renta, mi mamá me estaba mandando mensajes preguntándome cuándo iba a pagar, pero Derek podía deber miles de dólares y era como si no importara. Las cosas se pusieron realmente mal hace como 8 meses. Derek apareció un día en la casa con su esposa y los 2 niños, uno de como 4 años y el otro de casi 2, y anunció que se iban a mudar con nosotros por un tiempo. Dijo que había hecho una inversión en un negocio con un amigo y que iban a recibir millones de dólares en unos meses cuando el negocio despegara, pero que mientras tanto, no podían pagar alquiler porque todo su dinero estaba invertido en esta oportunidad increíble. Mis padres, por supuesto, dijeron que sí inmediatamente, sin siquiera preguntarle detalles sobre este negocio mágico que iba a hacerlo millonario. Yo estaba ahí cuando pasó esto y pregunté, tipo, ¿dónde iban a dormir todos porque la casa no es tan grande? Y mi mamá me miró como si yo hubiera dicho algo terrible, y dijo que obviamente Derek y su esposa iban a usar la habitación de huéspedes y los niños iban a compartir la otra habitación pequeña, que usábamos como oficina. La primera semana fue incómoda pero manejable. Derek y su familia básicamente tomaron control de toda la casa. Los juguetes de los niños estaban por todos lados, la sala se convirtió en su zona de juegos, y la cocina siempre estaba llena de sus cosas. Yo intentaba mantenerme en mi cuarto la mayor parte del tiempo, estudiando o trabajando en mis proyectos, pero era difícil concentrarse con los niños gritando y corriendo por toda la casa a todas horas. Lo que realmente me molestó fue que Derek no pagaba nada, literalmente $0, mientras yo seguía pagando mis 550 mensuales religiosamente. Le pregunté a mi mamá si Derek iba a contribuir algo, y ella me dijo que él estaba pasando por un momento difícil, y que la familia se ayuda mutuamente, que yo debería ser más comprensivo. Después de como un mes de que ellos estuvieran ahí,
Mi mamá me llamó para tener una conversación. Me senté pensando que finalmente iba a hablar sobre Derek pagando algo, pero no. Lo que me dijo fue que necesitaban que yo pagara más renta. Me quedé ahí tipo, ¿perdón? Y ella explicó que con Derek y su familia viviendo ahí, los gastos de la casa habían aumentado muchísimo. La cuenta de luz, el agua, la comida, todo, y que yo tenía que contribuir más porque yo también vivía ahí y usaba esos recursos. Le dije que Derek y su familia eran 4 personas y yo era una, y que ellos no estaban pagando nada. Y mi mamá se enojó y dijo que esa no era mi preocupación, que Derek estaba esperando su dinero del negocio y que mientras tanto todos teníamos que hacer sacrificios. Le pregunté cuánto más querían que pagara, y dijo que $800 al mes, o sea, un aumento de $250, lo cual era básicamente todo lo que me quedaba después de pagar la renta original y mis gastos básicos. Intenté negociar. Le expliqué que estaba ahorrando para mi futuro, que tenía planes de abrir mi propio negocio, que apenas me alcanzaba con lo que ganaba, pero ella no quería escuchar. Mi papá se unió a la conversación, y básicamente me dijo que si no me gustaba, podía irme a vivir a otro lado, pero que mientras viviera bajo su techo, tenía que seguir sus reglas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, la verdad. Ahí estaba yo, pagando renta desde los 18, siendo responsable, estudiando, trabajando, y ellos me trataban como si yo fuera el problema mientras Derek vivía ahí gratis con toda su familia. Terminé aceptando pagar los $800 porque no tenía otra opción inmediata, pero esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la mañana buscando apartamentos en internet, calculando si podía sobrevivir viviendo solo, aunque sabía que probablemente no podía costear un lugar yo solo con lo que ganaba. Las cosas empeoraron. Como 2 semanas después del aumento de renta, mi mamá entró a mi cuarto sin tocar mientras yo estaba trabajando en mi laptop y anunció que iban a poner una cama para niños pequeños en mi habitación porque el niño de 4 años necesitaba su propio espacio y mi cuarto era más grande que la oficina. Yo tipo, ¿qué? Y ella dijo que solo era temporal, que en unos meses cuando Derek recibiera su dinero se mudarían y todo volvería a la normalidad. Le dije que no, que ese era mi espacio privado por el que estaba pagando, y que no iban a meter a un niño ahí. Mi mamá se puso furiosa. Dijo que yo era egoísta, que la familia se sacrifica por la familia, que ella no me había criado para ser tan desagradecido. Mi papá también se metió y me dijo que o aceptaba o buscara otro lugar donde vivir, y cuando intenté argumentar que yo estaba pagando renta, él dijo que $800 no era nada comparado con lo que costaría vivir solo y que debería estar agradecido de que me dejaran quedarme. No pusieron la cama en mi cuarto al final, creo que porque me puse tan firme que se dieron cuenta de que realmente me iba a ir si lo hacían, pero la situación se puso súper tensa después de eso. Mi mamá apenas me hablaba, y cuando lo hacía era para recordarme que tenía que pagar la renta o para pedirme que hiciera algo por Derek o sus hijos. La esposa de Derek también empezó a meterse en mis cosas. Tipo entraba a mi cuarto cuando yo no estaba, y usaba mi escritorio, mi silla. Hasta encontré que había usado mi laptop una vez porque necesitaba buscar algo en internet y la suya estaba descargada. Cuando le dije que no tocara mis cosas, me dijo que yo era muy territorial y que debería aprender a compartir, y mi mamá la defendió, diciendo que yo estaba exagerando. Lo que finalmente me hizo tomar la decisión de irme fue algo que escuché como 2 meses después de todo esto. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en mi cuarto con la puerta cerrada estudiando para un examen, y escuché voces en la sala. Derek estaba hablando con mis padres sobre dinero, otra vez, y yo no estaba intentando escuchar, pero las paredes son delgadas, y él estaba hablando alto. Dijo que necesitaba unos $5,000 para no sé qué cosa del negocio, que era una inversión segura que iba a triplicarse en 6 meses, y mis padres le dijeron que no tenían ese dinero disponible en ese momento. Y entonces Derek, mi hermano Derek, dijo, y lo juro que esto pasó exactamente así, dijo, ¿qué tal si le pedimos a Taylor que use parte de sus ahorros? Él tiene dinero guardado, ¿no? Y está viviendo aquí básicamente gratis, comparado con lo que le costaría vivir solo, así que podría contribuir más a la familia. Me quedé congelado en mi cuarto. ¿Básicamente gratis? Yo estaba pagando $800 al mes, más todos mis gastos mientras él no pagaba nada, y tenía el descaro de decir que yo estaba viviendo prácticamente gratis y que debería darle mis ahorros. Mi mamá no dijo que no inmediatamente, lo cual fue lo que más me dolió.
Ella dijo que iba a hablar conmigo, que tal vez podía pedirme que contribuyera un poco más, considerando que Derek iba a devolverlo todo con intereses cuando su negocio tuviera éxito. Mi papá estuvo de acuerdo. Dijo que yo era joven y sin responsabilidades, y que podía reconstruir mis ahorros después, pero que Derek necesitaba ayuda ahora. Ahí me di cuenta de que esto nunca iba a cambiar, que no importaba lo que yo hiciera o cuánto contribuyera, siempre iba a ser mi responsabilidad sacrificarme por Derek, porque él era el favorito y yo era el que debía estar agradecido de que me dejaran existir cerca de ellos. Esa noche empecé a buscar opciones seriamente. Busqué apartamentos compartidos, roommates, cualquier cosa que fuera más barata que vivir solo pero que me sacara de esa casa. Encontré un anuncio de un chico llamado Matt, que buscaba roommate para un apartamento de 2 cuartos, como a 20 minutos de mi universidad, $400 al mes, más servicios divididos, que calculé que saldría, en unos 450 o 500 máximo. Era más barato que lo que estaba pagando en casa de mis padres. El apartamento se veía decente en las fotos, y Matt parecía súper chill en los mensajes que intercambiamos. Le pregunté si podía ir a ver el lugar y quedamos para el día siguiente. El apartamento era perfecto. O sea, no era lujoso ni nada, pero era limpio. En un barrio seguro, tenía todo lo que necesitaba. Matt resultó ser exactamente como parecía en los mensajes. Un chico normal de como 25 años, que trabajaba en retail, y básicamente solo quería un roommate tranquilo que pagara su parte y no causara drama. Le expliqué mi situación, no todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que necesitaba mudarme pronto, y él dijo que el cuarto estaba disponible inmediatamente si yo quería. Le dije que sí ahí mismo, le transferí el depósito y el primer mes de renta, y salí de ahí sintiendo como si pudiera respirar por primera vez en meses. El problema era cómo irme. Sabía que si les decía a mis padres que me iba a mudar, iban a hacer todo lo posible para impedirlo. Iban a guilt-tripearme diciendo que estaba abandonando a la familia, que era egoísta, probablemente hasta iban a amenazar con no hablarme nunca más. Entonces, decidí que no les iba a decir nada hasta que ya estuviera fuera. Empecé a empacar mis cosas poco a poco, metiendo ropa y objetos personales en cajas que escondía en mi closet o en mi carro cada vez que salía supuestamente a trabajar o a la universidad. Fue estresante, porque tenía que hacerlo todo en secreto, y cada vez que mi mamá o la esposa de Derek entraban a mi cuarto sin avisar, yo tenía que asegurarme de que no vieran las cajas o notaran que faltaban cosas. Me tomó como 3 semanas tener todo empacado y listo. Guardé solo lo esencial en mi cuarto para que no se notara que me estaba yendo, tipo la ropa que usaba seguido, mi laptop, algunas cosas del escritorio, todo lo demás ya. Estaba en cajas en el baúl de mi carro o ya lo había llevado al apartamento cuando mis padres no estaban. El día que decidí irme definitivamente fue un sábado. Sabía que mis padres iban a ir a un asado en la casa de un amigo y se iban a llevar a Derek, su esposa y los niños porque querían presumir a sus nietos, y ese era el momento perfecto. Les dije que tenía que trabajar ese día en un proyecto urgente y que no podía ir. Y ellos como siempre, no insistieron mucho porque básicamente no les importaba si yo iba o no. Se fueron como a las 11 de la mañana, y yo esperé media hora para asegurarme de que no regresaran por algo que hubieran olvidado. Después saqué las últimas cajas de mi closet, empaqué las cosas que había dejado en mi cuarto, bajé todo a mi carro haciendo como 4 viajes, y me fui. Dejé las llaves de la casa en la mesa de la cocina, junto con un sobre que tenía $800 en efectivo, la renta del mes que ya estaba pagando, y una nota que decía más o menos: gracias por todo, pero ya no puedo seguir viviendo aquí, les deseo lo mejor. No les di mi nueva dirección, ni mi número nuevo, porque sabía que si lo hacía no me iban a dejar en paz. Llegué al apartamento, y pasé el resto del día organizando mis cosas en mi nuevo cuarto. Matt estaba ahí, y me ayudó a subir algunas cajas, y me ofreció una cerveza cuando terminamos de acomodar todo. Me senté en mi nueva sala, en un apartamento que compartía con alguien que básicamente era un extraño, pero que me trataba con más respeto que mi propia familia. Y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Parte de mí se sentía increíble, libre, como si finalmente hubiera tomado control de mi vida, pero otra parte se sentía culpable, como si realmente fuera un hijo terrible por irme así sin decirles nada, aunque lógicamente sabía que no había hecho nada malo. Mi mamá me llamó como a las 8 de la noche. Yo había apagado mi celular viejo y comprado uno nuevo, con un número que ellos no tenían,
pero me había olvidado de que ella podía contactarme por redes sociales y me mandó como 15 mensajes seguidos por Facebook. Al principio eran tipo, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Estamos preocupados. Pero después se volvieron furiosos. Me decía que cómo me atrevía a irme así sin avisar, que era un desagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo los abandonaba como si no significaran nada. Mi papá también me mandó mensajes diciendo que era un egoísta, que estaba demostrando mi verdadera naturaleza, que había decepcionado a toda la familia. Derek me mandó un mensaje. Y esto es lo que más me enojó, diciendo que necesitaba que le prestara $3,000 porque había contado con mi ayuda para su negocio, y ahora por mi culpa, todo se iba a retrasar. No les contesté por varios días. Bloqueé a Derek inmediatamente porque su mensaje me dio tanta rabia que sabía que si le contestaba iba a decir cosas de las que me arrepentiría. A mis padres les mandé un mensaje simple después de como una semana diciendo que estaba bien, que había tomado la decisión de mudarme porque necesitaba espacio y que no había nada que discutir. Mi mamá me respondió con un mensaje larguísimo sobre cómo la estaba matando de preocupación, cómo toda la familia estaba decepcionada de mí, cómo Derek y su esposa estaban molestos porque ahora sin mi renta, ellos tenían que contribuir más y eso estaba causando problemas. Leí el mensaje y lo único que pensé fue, bien, que Derek empiece a pagar algo por primera vez en su vida entonces. Pasaron las semanas y los mensajes seguían llegando, pero cada vez menos frecuentes. Mi mamá intentaba guilt-tripearme diciéndome que las fiestas familiares no eran lo mismo sin mí, que mi abuela preguntaba por mí, que cómo podía hacerles esto. Mi papá alternaba entre estar enojado y tratar de razonar conmigo, diciéndome que si volvía todo se olvidaría y podíamos volver a empezar. Derek me mandó otro mensaje pidiéndome dinero. Esta vez $2,000, porque aparentemente el negocio necesitaba una inyección de capital urgente, y cuando no le contesté, me mandó otro diciendo que yo era el peor hermano del mundo, y que cuando él fuera rico no me iba a ayudar con nada. Lo que me mantuvo firme fue Matt, honestamente. Él no sabía toda la historia al principio, pero poco a poco le fui contando, y él siempre me decía cosas como, Bro, tu familia suena tóxica, hiciste bien en irte. También mis amigos de la universidad, que nunca habían entendido por qué yo vivía todavía con mis padres pagando renta, cuando podía conseguir algo más barato con roommates, me apoyaron completamente. Mi jefe en el trabajo me dijo que había notado que yo estaba menos estresado las últimas semanas y que se notaba en mi trabajo, que estaba haciendo mejor código y aportando más en las reuniones. La verdad es que mi vida mejoró en todos los aspectos. Después de mudarme, ahora pago menos renta. Tengo más dinero para ahorrar. Estoy menos estresado. Duermo mejor. Mis calificaciones en la universidad subieron porque puedo estudiar en paz sin niños gritando o gente entrando a mi cuarto sin avisar. Matt y yo nos llevamos súper bien. Dividimos todo 50-50, respetamos el espacio del otro, y honestamente es la primera vez que siento que vivo en un ambiente sano. Él trabaja turnos raros en retail, entonces a veces nuestros horarios no coinciden mucho, pero cuando estamos los dos en el apartamento, vemos películas o jugamos videojuegos, o simplemente cada quien hace lo suyo sin drama. Decidí ir a contacto mínimo con mi familia. No los bloqueé completamente, porque parte de mí no puede hacer eso todavía, pero dejé muy claro que no iba a volver a vivir con ellos y que no iba a darle dinero a Derek ni iba a dejar que me manipularan. Les mando un mensaje cada 2 semanas más o menos, diciéndoles que estoy bien. Solo para que no puedan decir que desaparecí completamente, pero no entro en conversaciones largas ni les doy detalles de mi vida. Mi mamá sigue intentando que vuelva. Hace como un mes me mandó un mensaje diciendo que Derek y su familia finalmente se mudaron, que ahora sí había espacio y que podía regresar a mi viejo cuarto, y cuando le dije que no gracias, ella dijo que claramente nunca me importó la familia. Lo más triste es que realmente pensé que tal vez con el tiempo las cosas mejorarían, que mis padres eventualmente entenderían por qué me fui, y tal vez podríamos tener una relación más sana, pero no parece que vaya a pasar. Ellos siguen viendo todo desde su perspectiva, donde yo soy el hijo ingrato que abandonó a la familia cuando más lo necesitaban, y no importa cuántas veces intente explicar que yo no era el problema, que no podía seguir sacrificándome por Derek eternamente, ellos no lo ven así. Mi papá me mandó un mensaje hace como 2 semanas, diciendo que si algún día necesitaba ayuda no fuera a pedírsela a ellos, porque yo decidí cortar los lazos familiares, lo cual es irónico considerando que ellos fueron los que me obligaron a irme con sus demandas imposibles y su favoritismo obvio.
Derek aparentemente nunca recibió los millones de su negocio mágico. Sorpresa, sorpresa. Según lo que me contó mi tía, que es la única persona de la familia con la que todavía hablo ocasionalmente, el negocio nunca existió realmente, era tipo un esquema multinivel o algo así, y Derek perdió el poco dinero que había invertido. Ahora él y su esposa están viviendo en un apartamento chiquito, que pagan mis padres mientras Derek busca trabajo, otra vez, y al parecer mi mamá le está cuidando los niños casi todos los días. Mi tía me dijo que mis padres están estresados y peleando más que antes por cuestiones de dinero, y parte de mí se siente mal por ellos, pero otra parte piensa que esto es consecuencia de sus propias decisiones de siempre habilitar a Derek y nunca ponerle límites. Yo estoy bien, mejor que bien honestamente. Terminé el semestre con las mejores calificaciones que he tenido en la universidad. Mi jefe me ofreció más horas en el trabajo, lo que significa más dinero, y he estado trabajando en mi proyecto de startup en mi tiempo libre. Todavía tengo días donde me siento culpable, o donde pienso que tal vez debería intentar arreglar las cosas con mis padres, pero después me acuerdo de cómo me sentía viviendo ahí, del peso constante en mi pecho, de nunca sentirme suficiente, y sé que tomé la decisión correcta. Matt me dijo el otro día que había firmado la renovación del contrato del apartamento por otro año, y me preguntó si yo también quería firmar, y le dije que sí sin dudarlo. La semana pasada mi mamá me mandó un mensaje diciendo que extraña tenerme en casa y que la familia no es lo mismo sin mí. No mencionó nada sobre Derek pagando renta cuando vivía ahí, ni sobre ellos tratando de meterme a su hijo en mi cuarto, ni sobre pedirme que le diera mis ahorros a mi hermano. Solo decía que me extrañaba, y que ojalá pudiera perdonarlos por lo que sea que crea que hicieron mal. Leí el mensaje y sentí tipo, ¿en serio? Pero no contesté. Tal vez algún día podamos tener algún tipo de relación, no lo sé. Pero por ahora estoy enfocado en mí, en mi carrera, en mis metas, y en rodearme de gente que me valora y me respeta. Y eso es suficiente, supongo.